Hola familia, ¿cómo les va? Me da mucho gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta segunda entrega de nuestra serie de devocionales con base en el libro de Gálatas. Y justamente comenzamos con esta epístola porque bueno, es la primera que escribiese el apóstol Pablo por ahí del año 50 después de Cristo. Luego de su primer viaje misionero, él ya se encuentra en Antioquía de Siria y desde ahí va a escribir esta carta por ciertas razones que vamos a ir descubriendo durante estos videos. Así que Hechos 3, Hechos 14 nos registra este primer viaje misionero y ahí vemos entre el capítulo finales del 13 y el 14 cómo el apóstol Pablo va a Antioquía de Pisidia, diferente a Antioquía de Siria, que es de donde él salió. Te lo comento porque a veces nos confundimos. Entonces, ahí Antioquía de Pisidia es la primera ciudad en la región de Galacia que a él junto con Bernabé le toca tocar base y bueno, Dios hace una hermosa obra en Antioquía de Pisidia. Y bueno, de ahí entonces se va a Iconio, Listra, Derbe, regresan y bueno, pues suceden varias cosas obviamente en el transcurrir, persecuciones, apedreamientos. Y entonces ves al apóstol Pablo, bueno, por una parte ves a la iglesia local, a la IBM Antioquía, encomendando a Bernabé y Saulo a este primer viaje misionero. Pero también ves al apóstol Pablo sometiéndose a su iglesia local. Y esto me sirve para recordarte que la iglesia local es la embajada de Cristo en la tierra. Por esa razón, cuando vas a la palabra de Dios, nos hace bien entender el orden que Dios ha establecido. Acuérdate, Dios es un Dios de orden. Entonces ves al apóstol Pablo que después del primer viaje misionero, habiendo sido encomendado desde la IBM en Antioquía de Siria, nuevamente regresa a Antioquía de Pisidia después de 2 años y va a dar un reporte en Hechos capítulo 15 de cómo Dios está obrando entre los gentiles. Así que hay una emoción, hay gozo porque para empezar, por parte de Pablo y Bernabé, que han sido testigos en primera línea de lo que Dios está haciendo, pero también los hermanos en las iglesias están gozando. Entonces vemos cómo Dios, por una parte, es cierto, envía pruebas a Pablo y a Bernabé, apedreamientos, pero por otra parte no deja de mostrarles de alguna manera su obrar a través de creyentes gentiles o gente romana, griega o gentiles convirtiéndose al Dios vivo y verdadero. Así que es hermoso ver cómo, aún en medio de las circunstancias que el apóstol Pablo vivió en estos lugares y que ya hacíamos referencia la semana pasada, eh, 15 años después aproximadamente, por el del año 65, en su segunda carta a Timoteo, al joven Timoteo, pastor en Éfeso, va a traerlas y va a aprovecharlas para dar una enseñanza a Timoteo. Y fíjate qué hermoso porque hay situaciones por las cuales Dios nos permite pasar pruebas que a veces no vemos lo duro sino lo tupido, pero sabes, esas pruebas lo que pretenden es hacer un mejor creyente o un hijo de Dios. Cuando Pablo tiene estas pruebas en este primer viaje misionero, él las va a aprovechar para darle enseñanza a Timoteo y decirle, mira, esto es lo que me sucedió y yo te quiero animar. Así que cuando tengas pruebas que muchos de ustedes han tenido, económicas, de salud, quizás pérdidas, bueno, esas pruebas te están haciendo un mejor creyente. Pero además esas pruebas vas a poder usarlas para poder animar el corazón de gente o creyentes de segunda generación o creyentes que estén pasando por situaciones por las cuales tú ya pasaste. Así que como podrás darte cuenta, la enseñanza es doble. Te enseña a ti, pero también las enseña a las siguientes generaciones o personas que van a pasar por esas pruebas. Así que cuando vas a 2 Timoteo 3:10, hace una comparación entre hombres perversos que van a entrar a las iglesias, pero también la importancia de creyentes fieles que se paren delante de estos hombres y presenten cara. Entonces Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Qué hermoso ver el apóstol Pablo que durante su ministerio él ha seguido todo esto y además ha sido una influencia para este joven. Versículo 11, persecuciones, padecimientos y dice como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Mi primer viaje misionero. En ese momento todavía Timoteo no figuraba, va a figurar más adelante, pero dice, persecuciones que he sufrido y la promesa es, y de todas me ha librado el Señor. Así que cuando tengas pruebas, recuerda, de todas te ha librado el Señor. Lo que hoy tú vives va a ser un testimonio fehaciente para gente que en un futuro va a pasar por situaciones como las que tú hoy pasas. Así que vas a terminar diciendo, mira, yo pasé por estas pruebas, en el 2021 pasé por esto, pero sabes, me libró el Señor.
Y después dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que fíjate, las enseñanzas que el apóstol Pablo tuvo en este primer viaje misionero no se echaron en saco roto. El apóstol Pablo las usa para poder animar a la siguiente generación de pastores que se van a hacer cargo de las embajadas locales de Cristo en la tierra. Pero bueno, seguimos avanzando y el apóstol Pablo, después de que viaja por todos estos lugares, de estas aventuras, yo siempre veo al apóstol Pablo como un aventurero para la gloria de Dios. Llega a su iglesia, da testimonio y después de estar ahí un cierto tiempo, sin lugar a duda lo que vemos es un amor por la gente que ha dejado en la gente que, a los cuales les ha compartido bebés en Cristo que ha dejado en este viaje misionero, ¿no? De hecho lo ves desde que cuando llega ahí a la última ciudad que visitan, le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos a regresar nuevamente a la iglesia, ahí en Antioquía de Siria, pero vamos a pasar nuevamente a las ciudades para ver cómo están los hermanos. ¿Ves? Un amor de pastor. Ahora mira, cuando él se encuentra en Antioquía de Siria, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, evidentemente, pero entonces le llegan noticias de las iglesias en Galacia. Y esas noticias no son muy buenas, porque esas noticias tienen que ver con judíos o creyentes que se han dedicado de alguna manera y quizás recuerda un poquito que los primeros capítulos de Hechos nos hablan acerca de esos creyentes judíos que se convierten. Dice que también se convirtieron fariseos, se convirtieron sacerdotes. Entonces, a veces podemos traer una bolsa muy pesada de ciertas prácticas religiosas. Y aunque Cristo nos limpió de nuestros pecados, pero a veces nos cuesta trabajo dejar esas mochilas de prácticas, de costumbres, de tradiciones. Y sabes, trata de pensar en aquel creyente que se convirtió años atrás, que sabe de Biblia, sabe del Antiguo Testamento, porque es un creyente judío, que es un fariseo, conocedor de la ley. Así que cuando se enteran de que no solamente gentiles se están convirtiendo, sino también gentiles, específicamente romanos y griegos, quizás hay un gozo en su corazón, puede ser, pero también hay una preocupación porque, oye, pero nosotros, varones que nacimos al octavo día nos circuncidamos y estos gentiles no se han circuncidado. Y entonces estos hombres, no sé, habrán hecho algunos equipos y se dedican entonces a visitar estas iglesias recién formadas y a imponer, oye, pues qué padre que te convertiste, pero mira, necesitas circuncidarte, querido hermano griego, querido hermano romano, necesitas circuncidarte porque al final del día tu Salvador es judío. Y entonces estaban imponiendo, y claro, un nuevo creyente pues está recién, o sea, recuerda, no tienen los libros que hoy tú gozas del Nuevo Testamento, ellos no lo tienen. Así que entonces, imagínate un poquito, llegan estos judaizantes, así les llamaba, tienen personalidad, visten bien, e inclusive empiezan a compararlo con el apóstol Pablo. Y así es lo que de manera, de manera natural, si lo queremos ver así, a veces tendemos a hacer comparaciones. Yo mismo a veces hago comparaciones, ¿no? Y para vergüenza mía lo digo, ¿no? Y a veces ves a un predicador que tiene personalidad, que tiene bastante buena fluidez y es un hombre que tú dices, y a lo mejor empiezas a compararlo con otros pastores, ¿no? Predicadores o personas que están al lado tuyo y a veces la carne nos gana. Así que estos Gálatas no eran la excepción. Empiezan a comparar e inclusive a dudar del apostolado de Pablo. Empiezan a tener ciertas dudas y seguramente, no lo sabemos, pero a lo mejor estos judaizantes les echaban más leña al fuego. Y quizás eso me debe llevar a reconocer que debo tener cuidado con lo que veo, con lo que escucho. No todo lo que veo significa necesariamente, porque usen la palabra de Dios, significa que tiene base 100% bíblica. Puede inclusive a veces ser una mezcla entre cuestiones seculares y cuestiones cristianas. Entonces haces una mezcla y vas a presentar una doctrina que la verdad dista mucho de lo que realmente Dios dice a través de su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso le estaba pasando a estas iglesias en Galacia. No solamente a una iglesia, sino a varias iglesias en la zona de Galacia. Y sabes, hoy en día, digo, tampoco es
para asustarnos, porque a veces cuando entran doctrinas no solamente pegan una iglesia, empieza entonces como la gangrena, empieza a disiparse, perdón, empieza a desparramarse y cuando te das cuenta ya todas las iglesias está de moda este tipo de doctrina y todas las iglesias van con ese tipo de doctrina. Así que en la región de Galacia las IBMs fundadas en ese lugar no eran la excepción. Entonces, cuando Pablo se entera de estas noticias, estando en la IBM de Antioquía de Siria, recuerda, él es un fundador de iglesias, él es pastor, él es evangelista, él es enseñador. Su corazón se conmueve, su corazón se contrista y le mueve a hacer lo que está al alcance de su mano. Y lo que está al alcance de su mano es escribir una carta a las iglesias que están en Galacia. Y en esos primeros versículos que vamos a leer el día de hoy, los primeros 5 versículos, vas a ver, el apóstol Pablo nos deja ver ciertas cositas, por lo menos hay 3 cosas que nos deja ver y que también quizás pueden ser de bastante bendición para nosotros hoy en el siglo XXI, creyentes del siglo XXI. Así que mira, vamos a leer. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la salutación. Y esa salutación en esos primeros 5 versículos la podemos dividir en tres partes. La primera es Pablo defendiendo su llamado. Comienza diciendo Pablo apóstol, enviado, la palabra apóstolos, enviado, y dice, no de hombres ni por hombre, al final de cuentas no me envió ningún hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Importante, porque el carpintero de Nazaret no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Yo fui llamado no porque yo hubiera querido, yo fui llamado porque en mi camino a Damasco, Cristo se apareció delante de mí. Y de ahí, vamos a pensar, me llevó a Arabia y bueno, vamos a ver en la epístola cómo defiende su apostolado, pero al final de cuentas es, a ver, si lo queremos ver de manera carnal, humanamente hablando, me iría mejor siendo fariseo de fariseos, como ya me iba. Pero yo fui enviado, apostolado por Cristo. Después la iglesia me encomendó, pero al final detrás de esa encomienda estuvo el Espíritu Santo. Así que el llamado que uno pueda tener a ciertas iglesias es no porque yo lo quiera. Cristo nos puso en ese lugar. Cristo nos puso a Daniel, a Dani Toscano, a nosotros como familia en el Marqués. No por hombres ni de hombres, por Jesucristo. Obviamente hay tiempo de oración. Obviamente tenemos gente y una iglesia que nos acompaña, como el apóstol Pablo también. Así me encanta porque ya desde entrada está hablando fuerte. A ver, Pablo apóstol. Las otras cartas que el apóstol Pablo escribe dice Pablo, siervo de Jesucristo, pero acá directamente dice Pablo apóstol, apóstol. Y después dice además, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él se encuentra en la IBM, la Iglesia Bíblica Misionera de Antioquía de Siria. Así que seguramente hay hermanos que están orando con el apóstol Pablo para poder enviar esta carta y que sea el Espíritu Santo quien le lleve a poder escribir este texto. Así que te habla de un apóstol Pablo rodeado de hermanos que están orando por él y por las iglesias en Galacia. Entonces eso me habla de compañerismo del apóstol Pablo. No anda como llanero solitario, no anda como enseñador itinerante. Él es un hombre de iglesia local. Fue encomendado por la iglesia local. Y ahora seguramente ha compartido con los hermanos de la iglesia lo que está sucediendo en Galacia. Y se han unido a orar y le vamos a escribir una carta. Apóyenme orando. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Un saludo muy judío, gracia y paz. Shalom. Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y después, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo humano. Y en pocas palabras lo que hace el apóstol Pablo y resume nuevamente lo que para ellos no les era ajeno escuchar, porque lo escucharon en el primer viaje misionero, escucharon el Evangelio. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el Evangelio. Y podemos ver otros versículos, otros pasajes en donde el apóstol Pablo
vez tras vez va resumiendo el Evangelio. Esto es lo que les está haciendo recordar a los Gálatas, el Evangelio, que ya escucharon. Evangelio que no les es ajeno, Evangelio que los ha transformado por el poder del Espíritu Santo. Continuando con el versículo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Al final de cuentas esta voluntad no viene de parte mía, es de Dios y Padre que les da esta salvación. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí comienza entonces la carta a los Gálatas. Pablo defendiendo su llamado, su apostolado. Pablo recordándoles el Evangelio de Cristo, en resumidas cuentas. Pablo dándoles la gloria a Dios el Padre. La semana que viene vamos entonces a entrar al versículo 6 en adelante para ir entonces entendiendo lo que está pasando en Galacia. Así que mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado escuchando o viendo este pequeño devocional, y es mi oración para que ustedes puedan ir poco a poco sacando el mayor jugo a la epístola a los Gálatas. No dejen por favor de estar leyendo estos capítulos para poder entonces ir compenetrándose en la epístola. Que Dios les bendiga.